Más de 2 millones de italianos, cerca de 1.600.000 españoles, cerca de 200.000 franceses y turcos, rusos, judíos, alemanes, belgas, holandeses, portugueses, llegaron a la Argentina entre 1850 y bien entrado el siglo XX. Palabras como labura o guita no existían en el lenguaje de los argentinos. El tango era apenas un proyecto y la comida estaba a punto de cambiar definitivamente la historia gastronómica de nuestro país. Hoy en El Ojo de Buenos Aires vamos a hablar de la inmigración y del Hotel de Inmigrantes. Acompáñennos. En 1821, Rivadavia, siendo ministro de la provincia de Buenos Aires, había impulsado la creación de una comisión de inmigración, pero recién en 1824, cuando fue presidente, se decidió impulsar la inmigración de una manera mucho más decidida y también a buscar espacios que pudieran servir para alojar a los recién llegados. Ante la ausencia de un lugar apropiado para recibir los contingentes de inmigrantes, en 1825 un grupo de británicos se hospedó por primera vez en el convento de los Recoletos, y en 1833 se volvió a utilizar para un grupo llegado de las Islas Canarias. Va a haber que esperar en realidad hasta que el presidente Nicolás Avellaneda pudiera poner en marcha una serie de normas que encaminaron la inmigración como proceso en la Argentina. Hacia 1880, como venía demorado el proyecto del Hotel de Inmigrantes, se tenían que utilizar otras locaciones para poder albergar a la gente que venía llegando. De hecho, hubo una en Corrientes y 25 de Mayo que era tan mala que los compatriotas juntaban dinero para que aquellos que caían ahí pudieran ir a otro lado. Años más tarde, el Estado argentino decidió utilizar el Panorama del Retiro, que era un edificio en la zona de Retiro, octogonal, de chapa y de madera, al cual se lo conocía con el nombre de La Rotonda. Ahí se instalaron algunos dormitorios para hombres y se acondicionó un comedor. No obstante, la opinión pública la conocía con el nombre del asilo o la vergüenza pública. En 1889 finalmente se aprueba el proyecto para construir un hotel de inmigrantes y en 1905 se asigna el proyecto a una empresa de arquitectos italianos. Ante la demora del proyecto original de los arquitectos Udina y Mosca de Italia, en 1909 un nuevo proyecto le fue encargado a la empresa alemana Wyatt Freytag y quedó a cargo del arquitecto húngaro Kronfuss. El desembarcadero en 1907 fue lo primero que estuvo terminado. La función del desembarcadero básicamente era recibir a los recién llegados, comprobar toda su documentación y después pasaban una revisión médica. Era muy importante comprobar que no tuvieran enfermedades contagiosas y que además no tuviesen algún tipo de discapacidad, y también se evitaba el ingreso de sexagenarios. El cuerpo principal del hotel es una estructura de 90 metros de largo por 26 metros de ancho y tiene 4 pisos. Las paredes están revestidas en azulejos blancos, los techos son altos para garantizar que se airee y los pisos son de mosaico para una fácil limpieza. Todo esto está amparado en la lógica de la arquitectura higienista, muy en boga en la época, y es parte principal de lo que son las estructuras del hotel. En la planta baja estaban el comedor y la cocina, y en los 3 pisos superiores estaban los dormitorios. Hombres y mujeres dormían en pisos separados, celosamente custodiados por el personal para que no se junten. Un poco después se creó la oficina del trabajo, se creó el hospital y la dirección del hotel. Y en el año 1911 se inauguró formalmente con la presencia del presidente Roque Sáenz Peña. Entre el año 11 y el año 20 se calcula que entraron aproximadamente 500.000 inmigrantes. Lamentablemente, en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que el flujo migratorio comenzara a descender. Después de 1953, cuando el hotel dejó de funcionar, estuvo abandonado casi 20 años. En 1974 se comenzó a pensar en la idea de convertirlo en un museo de la inmigración, pero hubo que esperar casi otros 20 años más para que la idea se concrete y la Universidad de 3 de Febrero comience a hacerse cargo de lo que es el Museo Nacional del Inmigrante. Esto fue El Ojo de Buenos Aires para OET. Espero que nos sigan viendo. Gracias.